Hola, los tiempos electorales están encima. Para este 2023 hay dos estados en pugna, uno con una relevancia muy importante electoralmente, pues es la antesala del posible resultado en el 2024, el Estado de México. El número de electores es muy importante, es un bastión que ha gobernado el PRI por siempre y es un estado donde ya Morena le ganó al PRI. Sí, el hoy gobernador del Estado de México, priista, solamente pudo sacar 2 puntos y fracción de resultado y de diferencia sobre la maestra Delfina, porque con los votos que le dio la alianza en aquella elección, pudo superar a Morena. Pero si se hubiera jugado solamente como partidos PRI y Morena, desde hace 6 años el PRI ya perdió frente a Morena y frente a Delfina. Esto preocupa, porque son 11 millones de votos los que el Estado de México pueden aportar, que no los aportan todos, pero sí un gran número de votos que pueden incidir en el resultado final para el 2024. Así que hoy la oposición debe de tener una estrategia muy consolidada, pero principalmente debe de estar aliada a la sociedad, que ha demostrado ser la verdadera oposición de López Obrador. Sí, en esta era de locura, gobernada por un hombre que se enfermó de poder y que ha cambiado radicalmente del candidato a quien hoy está en la silla presidencial, ha generado la necesidad en la sociedad de tomar las calles, las plazas públicas, las redes sociales, la opinión pública y hacer el trabajo que debió haber hecho los partidos políticos. Los partidos políticos siguen ahí donde poco a poco se están extinguiendo o migrando a Morena. Pero la sociedad es la que ha tomado la iniciativa de ser una verdadera oposición y esto hay que celebrarlo. Porque a final de cuentas, muchas de las cosas que han pasado en México han sido por la ausencia de un interés de la sociedad. La verdad es que antes la sociedad no se involucraba, era apática, una clase media que difícilmente la verías desviándose de sus actividades para poder participar en la vida sociopolítica del país, una clase con más capacidad económica que de locos se involucrarían en la política y una clase muy necesitada que lo único que busca es asistencialismo y poco interés en cambiar las cosas de fondo y de raíz. Así que, bueno, la sociedad se ha sido muy culpable respecto al cómo está el México. Pero esta paliza que nos ha dado la forma de gobernar de López Obrador ha despertado a la sociedad, ha preocupado a un segmento muy, muy grande de esta sociedad y ahí están los resultados. 13 de noviembre, 26 de febrero, 8 de marzo y diariamente en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de una columna que me encuentro porque surge de pronto esta pregunta: ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y la oposición. Y hay mucha preocupación todavía sobre el cómo y si nos va a dar para poder vencer a López Obrador y su partido oficial. A propósito de esta convocatoria que hace López Obrador para el 18 de marzo, una vez más rendirle culto al monarca de Palacio con el dispendio de recursos públicos, una vez más López Obrador midiéndose frente a su verdadero adversario.
¿De qué nivel es el miedo de López Obrador frente a la sociedad, al ciudadano real, que tiene que tomar este tipo de acciones? Como la que ya vimos anteriormente y veremos este 18 de marzo con su movilización al Zócalo de la Ciudad de México. A esta columna dice: ¿cómo vamos a derrotar a AMLO? Y está escrita por Fernando Vázquez Rigada, la publicó el 13 de marzo en Detona, y de verdad vale la pena que la comentemos, vale la pena. Para empezar, él dice: borre de su mente a la 4T, borre de su mente fifís, neoliberales, conservadores, moralmente derrotados. Algo que se ha venido insistiendo mucho, que somos nosotros los que le hemos hecho el caldo de gordo a López Obrador con su narrativa, y que si él ha logrado posicionar ideas es porque la sociedad las comparte. Principalmente los que están en contra del propio López Obrador son los que han caído en el juego y participan de esta dispersión de las locuras de este hombre que está enfermo de poder. Vamos a leer la columna, si me lo permiten. ¿Cómo están, amigos? Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Esta es la red de Información Digital TV. Y bueno, pues ya estamos aquí afónicos todavía. Dice una señora: ya deja de estar diciendo que tuviste COVID. Muchos lo hemos tenido y tenemos que chingarnos y trabajar. Perdón. No, si hago hincapié en hablar del COVID por el que he pasado y he estado sufriendo estas 3 semanas, es porque me preocupa que el gobierno federal, los responsables de la política de salud en este país, han estado ausentes en decirnos a la sociedad que la cosa está de la chingada. O sea, si hablo y les comparto que deben de cuidarse, que no deben de bajar la guardia, y les platico lo que me ocurrió, es porque de verdad me preocupa que muchos crean que esto ya terminó, o que ya no hace tanto daño, porque yo fui de esos. Yo fui de los que creía que ya no estaba haciendo daño, porque me dio COVID el año pasado. Y la verdad que la pasé muy bien. Para mí fue un día de gripe y se acabó. Y me reí, incluso. Y la verdad es que la jornada de vacunación fue en el 2021. Estamos a 2023. Estamos muy lejos ya quizá de los efectos que nos hayan dado en aquel momento. Estas vacunas en las que sí o no creen muchos, pero que al final de cuentas, el COVID que tuve hace un año, de verdad fue un paseo en Disneylandia comparado con el COVID que tuve ahorita, que de verdad ha sido muy, muy grave, y me espantó la forma en que me mordió el bicho. Y si lo comparto con ustedes es por eso, porque me preocupa, porque hemos bajado la guardia, porque creemos que esto ya se terminó, y al gobierno federal le sigue valiendo madre. Por eso lo comparto. Y bueno, si a tú la que escribiste y dices que pues, me veo mal hablando de mi COVID porque muchos lo tienen, pues cámbiate de canal, la neta. Ahora sí, perdón, casi no lo hago, pero pues si andas medio amargada, pues discúlpame, no estás en el canal correcto. En fin, vamos a hablar de la columna, si me lo permiten. Casi no hago eso, pero bueno, la verdad es que de pronto sí saca de onda algunas personas. Y no son chairos, lo peor de todo es que sí son seguidores. En fin, las palabras construyen, las frases tienen cimientos. Un mensaje público detona reacciones en el cerebro. Marcos conceptuales de imágenes, de creencias, de valores. Estamos platicando sobre un análisis que hace Fernando Vázquez Rigada y que él nos dice cómo nos da una idea del cómo deberíamos derrotar a AMLO, y que ese es el punto de partida básico para poder pensar en una competencia real frente a un hombre que está de verdad empecinado en destruir al país.
Piense en la palabra rata. Habrá algunos ecologistas a quienes les genere amor y tranquilidad. A la mayoría no. Si usted piensa en la palabra rata, produce reacciones de aversión, miedo, asco y más. Remite a suciedad y a enfermedad. George Lakoff, el principal lingüística científico cognitivo dedicado a la política, desarrolló la teoría de marcos mentales como resultado del lenguaje. Eso es algo muy poderoso que ha construido Andrés Manuel López Obrador y que lo ha sabido manejar muy bien. Sus metáforas y conceptos martillean y eso explica sus cada vez más bajos, pero aún importantes niveles de aprobación. Porque la verdad que como muchos lo hemos insistido, a veces nos apasionamos y decimos, ya nadie lo quiere, y escuchamos mucho esto en algunas, en muchos de los seguidores. No te equivoques, ya somos más los que no lo queremos. Aguas, porque si no de verdad reconocemos el terreno en el que estamos jugando y vemos el nivel del adversario, pues simplemente vamos a perder esta guerra. Debemos de tener un autoanálisis, ser muy autocríticos en lo que estamos jugando. ¿Tenemos capacidad de hacerlo? Sí. ¿Tenemos la oportunidad de vencer también? Sí, claro. Porque nos hemos medido. Porque ha crecido. Ha despertado a un segmento de la sociedad que ni participaba. Pero tampoco podemos jugarnos la cabeza de que López Obrador ya está completamente fuera del radar y que la gente ya no lo quiere. Si comenzamos a creernos esa mentira, pues simplemente no vamos a poder avanzar electoralmente. Sus opositores somos cada vez más. Aquí lo dice clarísimo. Al menos 65 millones de un universo de 90 millones de votos. Esto está muy interesante. 10 millones aún están indecisos. Pero hay un problema. Repetimos las palabras y los argumentos de López Obrador. Si uno utiliza el marco conceptual del adversario, aunque sea en sentido negativo, él gana. Y aquí lo hemos dicho. Inclusive, en la publicidad no hay publicidad negra. El hecho de que hoy Claudia Sheinbaum tenga estos niveles de aprobación es porque López Obrador la sacó del closet siendo un fantasma y que lo sigue siendo, pero la puso a competir. Y lo que hicimos fue darle una madriza 4 años y lo que hicimos fue ponerla en el radar. Y si hoy Claudia Sheinbaum tiene este conocimiento en el electorado, que no aceptación, pero conocimiento, o sea, que todo el mundo la ubica ahora y todo el mundo sabe cómo se llama Claudia Sheinbaum, bueno, es por las madrizas que se le dan todos los días y que nos hemos encargado de estar repitiendo y estar posicionando. Y bueno, en eso fue muy hábil López Obrador. Por cierto, Luis Cárdenas tiene una columna muy interesante y me gusta cómo hace la comparación. Hace una comparación de si de verdad Claudia Sheinbaum fue un buen experimento para López Obrador sacarla desde antes, y él la compara con un refresco, con una Coca-Cola, que una Coca-Cola, si usted la saca del refri, la abre y la deja ahí en la mesa, ¿qué es lo que le pasa? Se le va el gas. Y al inicio la Coca-Cola está poderosa, está gaseosa, está fría y sabe rico. Y comienzan todo el mundo a estirar el vaso para que le sirvas. Pero como va pasando el tiempo y la Coca-Cola ahí está, pierde el gas, pierde su temperatura, se pone caliente, y pruebe una Coca-Cola usted después de varios días de que ya perdió el gas y de que esté caliente. Sabe a rayos. No sabe a rayos y ya nadie la quiere. Bueno, eso es lo que está pasando a Claudia Sheinbaum. Fue una Coca-Cola que destapó muy temprano López Obrador y se le fue el gas. Bastante interesante como lo plantea Luis Cárdenas. Está en el Universal. No se la pierdan. Bueno, pues muy interesante, sí. En el
Repetimos las palabras y argumentos de López Obrador. Este es un gran problema. Si uno utiliza el marco conceptual del adversario, aunque sea en sentido negativo, pues en automático el adversario gana. El primer gran error de la oposición es repetir, casi bailando, que no hay oposición. Ese es el primer grave error. No. ¿Y de verdad no hay oposición? ¿Es en serio? La Suprema Corte de la Nación tumbó la intentona de extensión del mandato de Jaime Bonilla en Baja California, ¿recuerdan? Fue un primer golpe. Y porque López Obrador intentaba tomar esto como una base para lo que pudiera ocurrir para él incluso. Lo mismo sucedió con el mentado Plan B en contra del INE y antes con la intención de que Saldívar se perpetuara ahí en la Suprema Corte. Así que sí ha tenido descalabros López Obrador que como oposición se le ha derrotado. Los jueces frenaron los efectos del decreto que prohíbe la producción de energías limpias. Apenas lo platicamos en el video pasado, que con todo y la presión que intentaron hacer sobre el juez Gómez Fierro, aún así, pues, finalmente López Obrador terminó encontrando una oposición. Y para López Obrador es oposición todo aquel que no piense como él o que obedezca fielmente como él pide. De los 10 gobernadores mejor evaluados, fíjense bien, este dato es importante, 8 son de oposición. Esto es terrible, ¿eh? De los 10 gobernadores mejor evaluados, 8 son de oposición. Los gobernadores del PAN devolvieron cajas repletas de material médico inservible. La oposición en el Congreso impidió que López Obrador modificara el presupuesto a su antojo. Los senadores de oposición frenaron el amago de revocación de mandato en el 2021. Esto es oposición. Cuando entonces el público dice, es que no hay oposición, ¿dónde está la oposición? Lo que estamos haciendo es repitiendo lo que López Obrador quiere que todo el mundo crea, que no hay oposición, pero la oposición ha estado ahí presente. La oposición es un juez que hace su trabajo, la oposición es un Congreso que de pronto no permite pasar alguna ley, como la reforma electoral, aunque hayan metido el Plan B, pero se hizo una oposición. La oposición es la que ha frenado el avance de un dictador de bolsillo. Eso es oposición. El Banco de México le dio un manotazo a López Obrador cuando quiso pepenarse las reservas, ¿recuerdan? Y desde entonces el banco ha estado gobernando con autonomía, y esto ha permitido que incluso hoy la economía de México sea tan atractiva para inversión y que ha logrado navegar en una estabilidad frente a lo terrible que se está poniendo el mundo económico, principalmente la economía de Estados Unidos. Mexicanos contra la Corrupción destapó que López Obrador miente, oculta miles de muertos por COVID solo en la Ciudad de México. Fue brutal. Decenas de analistas en medios critican todos los días las ocurrencias del presidente. Las mesas de análisis además son muy claras, con pruebas, con ciencia. Se puede confirmar que López Obrador vive en el error. Y eso se ve todos los días. Eso es oposición, sin duda. El Consejo Coordinador Empresarial pactó apoyo a emprendedores directos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, no esperaron a que López Obrador los rescatara durante el COVID. Han sido los propios organismos que no tienen que ver nada con el Estado los que han dado respuesta al tema de resolver lo que quizá pudo haber resuelto el gobierno. Pero el gobierno se empeña en que no. Se empeña en controlar a este país hasta donde él logre hacerlo, basado en estas ideas como la estupidez en Cuba de que nadie puede pescar. Es que es impresionante que en Cuba nadie pueda pescar cuando viven en una isla rodeada de mar.
Pero ¿por qué no los dejan pescar? Simplemente porque lo que no quieren es que se alimenten. ¿Para qué? Pues para que solamente estiren la mano y reciban los vales y reciban las raciones y estén obligados a que el Estado sea el que les diga a qué horas y cuánto pueden comer. Eso es lo que quiere López Obrador, o quiso López Obrador durante estos 4 años, pero la verdad es que sí hubo oposición. Sí hubo oposición en muchos sectores, en muchos segmentos, en el propio Estado, porque recordemos que también tuvo renuncias fuertes de su gabinete, que hoy se han convertido en una oposición muy clara, o por lo menos en los hombres o mujeres que hablan con la verdad de lo que vivieron ahí. Y ahí está Gemma Santana, quien estaba en la oficina de la presidencia en la Agenda 2030 de la ONU, y hoy está allá en los cenotes alzando la voz por la destrucción y el ecocidio que causa el Tren Maya. El exsecretario de Hacienda, que dijo, de aquí no soy, estimo a Andrés Manuel, pero no puedo compartir estas locuras. Y hoy, con sus columnas y con sus participaciones en latinos principalmente, ha sido una voz durísima que ha mostrado la otra cara de la moneda. Eso es oposición. Así que cuando de verdad repetimos lo que dice López Obrador, que dónde está la oposición, nos hacemos tanto daño. Así que ¿no hay oposición? Es una buena pregunta. La oposición necesita crear su propio marco mental. El primer bloque, somos más los que vamos a rescatar a México. Así de fuerte. Somos más los que vamos a rescatar a México. Y lo vivimos hace poco. El 13 de noviembre y el 26 de febrero. El segundo bloque, fíjense bien, aquí ya empezamos a tener las tareas. El primer bloque, somos más los que vamos a rescatar a México. Así debe ser. El segundo bloque, crear un vocabulario propio que refuerce ese marco. 1. Vamos a levantar a México. 2. Vamos a unir a las familias. 3. Daremos alivio a los hogares. 4. Hay que defender el empleo. 5. Hay que proteger el patrimonio. 6. Hay que imponer el orden en las calles. Seguridad. Toda esa construcción habla de un marco distinto al del gobierno, de acción y de contraste. Así es como debería de estar hablando la oposición. Y ahorita les voy a decir por qué les digo esto. Así es como debería de estar hablando la oposición. Esta es la razón. Ahorita les voy a dar otro dato tremendo. Toda esta construcción habla de un marco distinto, entonces. Otra lección de Lakoff: la verdad no basta. De mi cosecha no sirve si se mete en el marco del adversario. A la gente no le importa la verdad, ni los datos, ni las cifras. Le importa refrendar sus valores. Hillary, fíjense bien, este dato es muy importante. A ver, chequen esto. Hillary Clinton creó 7 macrositios de gente erudita trabajando las 24 horas durante los 7 días de la semana, para probar que Donald Trump mentía. Se pasó Hillary Clinton invirtiendo toda su energía para probar que Donald Trump mentía. Al final, la campaña de Hillary Clinton no fue de porque ella era mejor o que era la mejor propuesta por sus valores. Al final, la campaña de Hillary Clinton se trató solamente de que Donald Trump mentía. Y por eso, quienes se aferran, se afanan en desmentir los datos de las mentiras de López Obrador, van a fracasar. Aquí lo hemos dicho. Quienes caen en el juego, por eso tiene la mañanera. Esa es la realidad. Salir a retar, salir a confrontar, salir a decir que él tiene la agenda. Y muchos decían al inicio, me acuerdo en este canal, Troll, ¿por qué no vas a la mañanera? ¿Para qué?
para que me levante y me conteste con una mentira, con evasivas. Bueno, y si me van a dar el micrófono. Todos los que han enfrentado a López Obrador, al final de cuentas, terminan encontrando lo mismo. Un hombre que le vale madre, es un cínico y confronta con su propia verdad. Y al final de cuentas, no terminas venciéndolo, terminas desgastando. La oposición, miren, los periodistas están obligados a hacer su trabajo de informar el cómo se están dando las cosas. Los periodistas está bien que hagan la labor de investigar y desmentir al presidente y exhibir al presidente y a todo su gobierno. Y a cualquiera que haga un mal ejercicio de su función pública. Pero esos son los periodistas. Pero si de pronto ves a los actores políticos de este país, como Lili Téllez, como Kenia López Rabadán, como Damián Cepeda, o sea, si ves de pronto a los actores que han tenido fuerza, que han cobrado más fuerza sobre otras voces, que la verdad es que son actores políticos en la oposición que han dado la casta, pero el problema es que de pronto sí se enfrascan, y lo dijimos con el tema de Xóchitl Gálvez, se enfrascan en tratar de desmentir nada más a López Obrador. Y para eso ya están los medios. Y luego, si Loreda hace una nota y lo desmiente, o Mexicanos contra la Corrupción lo hace y lo desmiente, o Carmen Aristegui saca un buen reportaje y lo desmiente, o cualquier otro periodista, el problema es que al otro día estos líderes de la oposición retoman el tema y se ponen a ocupar toda su energía y sus redes sociales y su narrativa en eso. Pero, sinceramente, a ver, ¿cuál es díganme los 10 puntos, así de claro, el decálogo, los 10 puntos con los que Lili Téllez quiere cambiar este país? O sea, ¿y por qué dije Lili Téllez? Porque Lili Téllez está en las encuestas más recientes como la mujer de la oposición que tiene más aceptación o más popularidad, y cuando la ponen a competir contra Claudia Sheinbaum, por ejemplo, Lili Téllez sale no tan despegada, tiene un puntaje bastante elevado. Pero ¿dónde está la propuesta de Lili Téllez? ¿Cómo va a darnos cómo nos va a ganar convenciéndonos que ella de verdad tiene valores y capacidad? ¿Y quieren que les diga una cosa? Quizá los tiene. Quizá tiene ahí la capacidad de tener el mejor equipo que le haga un buen plan y tenga esta capacidad de transmitirnos que de verdad tiene valores como mujer para confiar en ella y entregarle nuestro voto para que el país cambie. El problema es que hasta el día de hoy se ha pasado toda su energía criticando y tratando de desmentir al presidente. Lo que le pasó a Hillary Clinton con Donald Trump. De pronto su campaña de Lili Téllez se ha convertido en criticar y atacar al presidente. Pero ¿dónde está la propuesta? ¿Dónde está la fuerza de fondo con la que le vamos a cambiar la narrativa a López Obrador y entonces va a crecer una bola de nieve? A ver,
¿Por qué salimos el 13 de noviembre y el 26 de febrero a marchar la sociedad? Sencillo, porque tocaron valores esenciales en la sociedad. Porque vimos en la sociedad una amenaza muy real de que nos van a quitar la posibilidad de tener una credencial de elector que tenga seguridad, porque de pronto nuestros datos como parte de un padrón no sabemos dónde van a estar, porque de pronto el día que vayamos a votar la casilla puede ser que ni siquiera esté donde siempre ha estado, o la encontremos adentro de una oficina de gobierno, porque de pronto el Estado va a poder estar haciendo y deshaciendo, o los candidatos recibiendo dinero de no sabemos quién para sus campañas, y vemos valores como sociedad que nos preocupan. Y entonces por eso decidimos salir a la calle y defender lo que nos ha costado a todos los mexicanos, la democracia. No salimos a defender ni a los partidos políticos ni a García Luna, ni a unas mamadas. Salimos a defender cuestiones que a nosotros nos tocaron fibras. Y a eso súmenle cuestiones que hemos venido arrastrando, que nos quitaron los medicamentos para los niños con cáncer, que nos quitaron los medicamentos en general y hay desabasto en los servicios públicos de salud, que siguen asesinando en este país, desapareciendo jovencitas. Por cierto, las 6 jovencitas de Guanajuato aparecieron muertas. Bueno, las 6 mujeres, porque no todas son jovencitas, pero qué. Y cuando nos tocan las fibras, entonces reaccionamos. Hoy ningún candidato de la oposición nos ha tocado las fibras, porque han desperdiciado su tiempo cayendo en el juego de López Obrador. No es porque la gente sea tonta o zombies. Bueno, algunos sí, ¿eh? Es porque se argumenta dentro del marco mental de ellos, no del nuestro. Vamos a ver otra. ¿Quiere atacar a AMLO? Jamás use su lenguaje. Si lo hace, lo refuerza. Borre de su mente, fíjese bien, se ha dicho muchas veces, borren de su mente la palabra 4T, la palabra fifí, la palabra neoliberal, la palabra conservadores y la frase moralmente derrotados. Repetirlas es ayudar a López Obrador a posicionar una idea. Cada vez que se usa sus palabras, él gana. Repetir que no hay oposición desanima. La gente siente que es inútil tratar de organizarse. Yo lo leo en los chats, hay muchos que están ya desanimados, cansados. Pero es que ¿dónde está la oposición? Es que nuestra oposición, maldita sea. Yo he escuchado a la docena de grillos, principalmente Octavio Catalán, cuando de pronto comienza a mostrarse tan derrotista porque la oposición, ¿dónde está? A ver, la oposición es la que siempre hemos tenido, pero vuelvo a insistir, oposición no solamente son los partidos políticos. Oposición van a ser líderes de opinión, profesores de escuela, doctores que salen a dar la cara como estos que han estado declarando en Latinus, jueces que hacen su trabajo, servidores públicos que dicen a la chingada con la 4T, vamos a hacer lo que se tiene que hacer, como la ministra Norma Piña. Eso es oposición y no es una oposición que de pronto diga todos somos anti-AMLO o anti-Morena, no. Nos convertimos en oposición a un régimen que se quiere apropiar de todo. Esa es la realidad. Y que si no piensas como ellos, entonces eres oposición. Por eso lo llamo oposición. Pero la oposición existe y usted y yo somos oposición. Nada más por el hecho de que está viendo este video. Cada vez que se usan estas palabras, entonces, López Obrador gana. Hay que borrarlas de la cabeza. Subrayo la intención. Siente. Esto es de entraña, no solo de inteligencia. Y bueno, el autor dice, y él apuesta que si nos ponemos las pilas, se va a derrotar al partido de Morena. Que él no tiene ninguna duda. Que eso es en lo que hay que pensar. Fernando Vázquez Rigada dice, ¿se puede vencer a Morena?
vamos a vencer a Morena, pero hay que cambiar el chip, hay que dejar de pensar en López Obrador como que él es el que ha ganado, como el que se sale con la suya, como que él es el que tiene el control, al que no se le castiga. A ver, de verdad que hace unos días Loret y Broso decían en uno de sus programas: lo hemos frenado. Le hemos frenado su ambición de dictador. Se le han caído la gran mayoría de las intenciones. A final de camino, miren, electoralmente, ya para finalizar, electoralmente López Obrador ha ganado, y su partido, no por culpa de usted y la mía. Ha ganado porque de por sí, hay que reconocer, sí tenemos un sistema de partidos muy podrido. Esa es la realidad. Nada más hay que ver a Marco Cortés en la entrevista con Loret. Ni siquiera deja hablar a Loret. Quiere imponer su verdad, quiere que a fuerzas le creamos lo que no debe de ser. O a Felipe Calderón, dudando del juicio de García Luna, se ve mal. O sea, se ve mal, con todo respeto. Fue el responsable. Y el juicio ya se dio en Estados Unidos. O sea, mejor te quedas calladito, papá. Le haces más daño a esto y ayudas a López Obrador en su narrativa. Y tan le ayudó que, mire, lleva 2 días chingando después de las declaraciones de Calderón. No era así, Felipe Calderón, te equivocaste. No era así tu respuesta. Tenemos un sistema muy podrido, un sistema político y de partidos muy podrido. Hay que ver nada más a Alito, que le acaban de tirar su intención de quedarse ahí por encima de los estatutos de su partido. Hay que ver todas las marrullerías que hizo Marco Cortés para quedarse en el PAN. Hay que ver lo que acaba de hacer Movimiento Ciudadano saliéndose de la contienda en los 2 estados, en el Estado de México y en Coahuila. Los partidos políticos siguen podridos porque llevan tiempo así de podridos, pero la sociedad los está obligando a cambiar y la verdad, estos movimientos sí los ha frenado, si de pronto usted vio que se fueron en coalición y que se han puesto las pilas en defender, ha sido por el miedo a la sociedad. Y por eso es que ha logrado ganar López Obrador. Los estados que ganó Morena, no los ganó porque López Obrador es un chingón o porque Morena es un partido muy chingón. A ver, les voy a dar muy claro el caso de Oaxaca. El caso de Oaxaca ha sido brutal, un estado donde hay más pobres, donde la cosa no está bien para la sociedad y para tantas poblaciones indígenas que lo único que hacen es exportar mano de obra a Estados Unidos. ¿Y por qué gana Morena entonces? Pues sencillo. Llevaba gobernando el PRI toda la vida. De pronto les venden la idea de sacar al PRI, el PRD, el PAN, el PT y Movimiento Ciudadano, y ganan y quitan al PRI. Pero ¿saben quiénes llegaron? Llegaron lo peor, los más resentidos de los partidos políticos. Hicieron y deshicieron del Estado y finalmente no hubo cambio. La sociedad harta castigó a esta alianza y el PRI se aprovechó. ¿Pero saben quién se aprovechó? Un cacique, el hombre que siempre ha estado detrás del poder desde hace muchos años, Murat. Murat, que incluso negoció para que entrara esta coalición de partidos. Al final de cuentas sigue gobernando Murat. Murat fue gobernador. Murat puso a Ulises Ruiz, nada más que se le reveló. Se la cobran a Ulises Ruiz y meten a Gabino Cue, pero sigue siendo Murat, aunque sean otros partidos. Y finalmente Murat termina imponiendo a su hijo.
ya fue como el remate final a una sociedad. Fue lo peor que le pudo pasar a Oaxaca. O sea, todavía les impusieron al hijo como gobernador y fue un desastre y un saqueo total. Cuando llegó el momento de elegir, la ciudadanía no tenía más que opción que castigar al PRI. Y entonces ganó Morena. ¿Por qué? Porque el PAN no existe y el PRD mucho menos. Finalmente gana Morena, pero no gana por López Obrador, gana porque la sociedad está harta de que siga gobernando el PRI. Y eso me preocupa en el Estado de México. Si el PRI no logra convencer con la candidata que está proponiendo la alianza, lo único que va a pesar, en lugar de que la candidata nos muestre sus valores y su capacidad y nos venda una buena idea del por qué debemos de confiar en ella, pero si la candidata huele al viejo régimen, al régimen que siempre ha controlado y gobernado en el Estado de México, pues entonces el pueblo va a castigar al PRI. Pero aquí les viene la otra parte. La Ciudad de México en el 2021, en junio del 2021, le envió también ese mismo mensaje a López Obrador. 25 años ha gobernado la izquierda en México. Y la gente está harta. Y los castigó. Y por poco y pierden la mayoría de la ciudad. Porque los que no perdieron salieron casi empatados, Y tuvo un triunfo la oposición, pero la oposición no es la que triunfa ni el PAN ni el PRD. Perdón, menos Sandra Cuevas. Quien triunfó fue la sociedad. La sociedad que está harta. La sociedad que castiga. Así que quitémonos la idea de que López Obrador es invencible. No es cierto. Electoralmente López Obrador puede ser vencido. Y más cuando al final de su sexenio el pueblo de México va a estar convencido de lo que ya estamos convencidos la mayoría. Nos mintió, nos saqueó, fue más corrupto, fue un enfermo y el país está peor que cuando él lo recibió. Y si como mexicano estoy mal, entonces yo se los he dicho aquí, el pueblo lo nota, lo anota y llegado el momento lo vota, porque el voto es libre y secreto. Por eso hay que cuidar al INE y cuidar finalmente, esperar buenos resultados de la Corte sobre el Plan B y entonces sí decirle a López Obrador que nos vemos en el 2024. Porque no va a tener forma de convencer a la gran mayoría de este país de que le demos la oportunidad. El pueblo castiga electoralmente. Con todo y que les den su despensa. Ellos les enseñaron. Agarra lo que te den y vota por quien tú debes de votar. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Ya eché mucho rollo. Excelente columna, la verdad. Vuelvo a insistir. Es de Fernando Vázquez Rigada. Yo se las dejo acá abajo en la descripción. Y está publicada en Detona Retail News. Nos vemos en un siguiente video. Vámonos. Adiós, adiós, adiós.